Lección Redes de Discipulado, del 21 al 27 de junio. El Padre Bueno. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 20, versos del 11 al 24. Estamos frente a un padre que ordena: maten el becerro gordo, vístanlo de vestido nuevo, coloquen el anillo, pónganle calzado y vamos a hacer fiesta. Todos conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, también la podemos llamar la parábola del Padre Bueno. Esta es la parábola más conocida de toda la Biblia. Jesús nos presenta con habilidad narrativa incomparable una historia que cubre muchos años en unos cuantos versículos. A la misma vez, a pesar de ser una narración tan breve, cautiva, por lo que ocurrió con el padre y estos 2 hijos, es una descripción vívida del amor de Dios por el pecador. En esta parábola podemos encontrar 3 personajes principales: un padre y 2 hijos. En realidad, la parábola da más lecciones del padre que de los hijos, y al colocar Jesús al padre en esta parábola, también llama la atención sobre nuestra relación con nuestro padre. Esta es una parábola sobre la relación que hay entre estos 2 hijos y su padre, y entre 2 hijos entre sí. Con esta parábola Jesús desea ir mucho más allá de la condición del hijo perdido. Pretende también hablarnos de nuestra relación con el Padre. Recordemos, tenemos un Padre. Jesús nos enseñó de nuestra relación con el Padre por doble vía: por la vía del ejemplo y por la vía de la enseñanza. Obviamos el ejemplo que Jesús nos da con su vida sobre la sana relación con el Padre. Desde la respuesta de Jesús a José y a María en el templo a los 12 años, hasta su última oración en la cruz, Jesús nos alecciona sobre una relación bíblica con nuestro Padre Celestial. Entonces Él dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas capítulo 2, verso 49. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas capítulo 23, verso 46. Dejamos el ejemplo personal de Jesús para ocuparnos de la enseñanza que Jesús nos ha dejado sobre nuestro Padre en la parábola del Padre Bueno, conocida como el hijo pródigo. Este padre tenía 2 hijos y con ellos tenía una relación. Este padre tenía 2 hijos y con ellos tenía una relación. Estos hijos también tenían con su padre una relación. Ellos vivían en la casa del padre, conocían al padre y el padre conocía a sus hijos.
Nuestra relación con el Padre define nuestro nivel de satisfacción. Estaremos tan satisfechos en la vida, así como sea nuestra relación con el Padre. Si nos sentimos agradecidos con la vida, entonces tenemos una buena relación con el Padre. El sentido de realización no es otra cosa que el resultado de nuestra relación con el Padre. Si estamos tristes, deprimidos, preocupados, entonces hay algo que nos está afectando nuestra relación con el Padre. Cuando uno está insatisfecho de la vida, preocupado, angustiado, deprimido o bajo cualquier situación inestable o espiritualmente inestable, es porque algo o alguien afecta la relación con el Padre nuestro. El hijo menor tenía todo en la casa del Padre, sin embargo, no se sentía satisfecho. De haberlo estado, no le habría pedido a su padre que le entregara anticipadamente su parte de la herencia con los bienes correspondientes. Por alguna razón, el hijo menor no quería estar en casa. El nivel de insatisfacción en la casa de su padre superó a la consideración de las bendiciones que allí disfrutaban. Colocándonos imaginariamente en el corazón del hijo menor, entendemos que él estaba insatisfecho con el ambiente de la casa. Este hijo descubrió que había cosas fuera de la casa de su padre que él no experimentaba bajo la autoridad paterna. Las normas, la disciplina, la responsabilidad, el sometimiento y el respeto a su padre y las reglas de la casa, colocados en la balanza, se convirtieron en un peso en lugar de una bendición. El corazón del hijo menor fue seducido por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La atracción por lo que aparentemente era más disfrutable que lo que la casa del Padre le proporcionaba. Lo envolvió en la nube del engaño. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. La insatisfacción con la vida que llevamos, con el momento que atravesamos o con las circunstancias que nos rodean, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. El hijo menor tomó una decisión extrema, algo fuera de lo habitual, al solicitar a su padre que le repartiera anticipadamente la parte de los bienes que le corresponderían en herencia. La herencia era repartida únicamente después de la muerte del padre, por lo cual pudiera entenderse que este hijo hasta deseaba la muerte de su progenitor. Aún así, el padre le entregó la parte de los bienes que le correspondía. Amado, he aquí una gran lección. El Padre respeta tu decisión. El Padre no te obligará a permanecer en casa, ni te retendrá bajo su dominio, como si permanecieras en una cárcel. Dios nos creó con libre albedrío y respeta nuestras decisiones. Sin embargo, cada uno de nosotros asumirá las consecuencias de nuestras decisiones. Es que al considerar la parábola en la plenitud de su extensión, encontramos que el hijo mayor, que no se había ido de la casa, también se sintió insatisfecho por la actitud de su padre, al perdonar y recibir a su hermano menor cuando éste regresó. Por un lado, el hijo menor se fue por insatisfacción, en tanto que el hijo mayor, en lugar de gozarse como su padre por el regreso de su hermano menor, mostró su insatisfacción con su conducta egoísta y frustrada. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Lucas capítulo 15 versos del 25 al 32. En Lucas 15 encontramos 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. En la parábola de la oveja perdida encontramos al pastor buscando a la oveja descarriada. En la parábola de la moneda perdida vemos a la mujer barriendo hasta encontrar la moneda. En la parábola del hijo perdido apreciamos a un padre que ama a todos sus hijos y tiene lecciones y bendiciones para todos ellos. Aparte de la insatisfacción del hijo menor en la casa del padre, encontramos razones escondidas por las que se malogra la relación con el padre. Valoración equivocada. El hijo menor no valoró que en la casa de su padre tenía bienes, riquezas, comodidades, vestidos, calzado, anillo, jornaleros y animales en abundancia. Un error de valoración lo llevó a considerar como mejor los placeres del mundo que las bendiciones de la casa. Nunca menosprecies lo que el Padre ya te ha dado. Valora lo que ya tienes para que no te quejes por lo que no tienes. Recuerda que, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Mateo capítulo 6 verso 8. Interpretación incorrecta de las reglas de la casa. El Padre tiene todo derecho, y es más, la responsabilidad consecuente con su función de establecer normas y reglas dentro de las cuales se convive en la casa. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Si entendemos que las reglas que el Padre impone en la casa no son para privarnos de satisfacciones ni placeres, sino por el contrario, son para guardar nuestro corazón, nos someteremos a lo establecido por nuestro Padre. Una interpretación equivocada de los principios y estatutos que Dios ha establecido en su palabra distorsiona y deteriora nuestra relación con el Padre. Esta interpretación errónea puede conducir también a despreciar el valor de la formación, la enseñanza y la disciplina que impone el Padre. El amor al mundo y un deseo de la actitud conducen al corazón del hijo menor a ver en su padre no a un ser amoroso y generoso, sino a un dictador. El padre jamás renunciará a su responsabilidad de enseñar, corregir, disciplinar y formar a sus hijos, por el deseo de complacerlos en aquello que al final los conducirá a su propia destrucción. Padre, enseña a tus hijos el valor del trabajo desde la casa, el espejismo del mundo. Finalmente, el hijo menor se dejó llevar por el espejismo del mundo. Cuando no apreciamos o no valoramos lo que verdaderamente tiene sentido en la vida, los ojos saltan por la ventana de la casa para ver lo que está fuera de ella. Esto le ocurrió, por ejemplo, a Dina, la hija de Jacob. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Génesis capítulo 34, versos del 1 al 3. El padre muestra su amor a sus hijos. Con esta última enseñanza cerramos la lección de esta semana. No traemos al escenario todo lo que ocurrió con el hijo pródigo fuera de casa, que lo arropó, así como tampoco hablaremos de las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión de volver a casa. Nos centraremos únicamente en contemplar la reacción del padre al regreso de su hijo perdido. El padre espera a su hijo. La parábola presenta la imagen de un padre que todos los días salía fuera de casa, observando hacia el camino, seguramente con la esperanza de ver a su hijo regresar. Este es el retrato de nuestro Padre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. El Padre se interesa por sus hijos, y sencillamente mi Padre me ama. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Después que el hijo perdido volviera en sí y tomara la decisión de ir a su padre para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre,
y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas capítulo 15, versos del 18 al 20. La escena es vívida y provoca los mecanismos de la imaginación para conducirnos a ver el cuadro como si estuviera frente a nuestros ojos. Un padre interesado en sus hijos, independientemente de la condición en que se encuentren estos. El padre es movido a misericordia. Jesús fue muy descriptivo en la parábola, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. La misericordia de Dios nos ve aún a la distancia. La misericordia conmueve las entrañas de nuestro Padre y provoca reacciones de amor y benevolencia. El Padre manifiesta su amor de manera perceptible. Una vez más, el ingenio narrativo de Jesús coloca frente a nuestras pupilas un cuadro imborrable. Un padre de avanzada edad realizó un gran esfuerzo para correr a encontrarse con su hijo. Su amor de padre le da la energía suficiente para seguir lo que le dicta su corazón, esto es, demostrarle su amor a su hijo. En lugar del merecido rechazo, el hijo menor encontró a un padre amoroso que le recibe sin reproche. El padre muestra su amor también con el abrazo. La condición higiénica del hijo menor era en extremo deplorable. Cuando nuestro corazón se vuelve a Dios, el amor de nuestro Padre siempre será superior a la inmundicia de nuestro pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 18. El Padre también manifiesta su amor con el beso. Aquí encontramos la representación del deseo del Padre de tener intimidad con nosotros. No tenemos un Padre lejano. El Padre no se avergüenza de llamarse nuestro Padre por causa de la noticia de nuestro pecado. El beso del Padre es la expresión del latido de su corazón. El Padre regresó a casa abrazado de su Hijo, a pesar de lo desagradable de su apariencia. Fiesta en la casa del Padre. Así como nuestras actitudes y conductas traen dolor y tristeza al corazón del Padre, nuestros actos de fe también producen regocijo y complacencia en la casa del Padre. La fiesta en la casa del Padre comenzó con la bienvenida al hijo menor, un reingreso a la comunión con el Padre. La fiesta en la casa del Padre continuó con el mejor vestido. Previo a esto, el hijo menor tuvo que estar completamente aseado, lo que involucra la limpieza que nos da la sangre de Jesucristo. No se puede celebrar fiesta con vestidos sucios ni rotos. La fiesta esperó hasta la colocación del anillo, símbolo de pertenencia, autenticidad y autoridad. El anillo llevaba el sello del Padre. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, verso 13. La fiesta tuvo que esperar hasta que los pies del hijo menor estuvieran cubiertos con el más fino y escogido calzado. Esto hacía una diferencia grande entre el hijo de la casa, los vecinos, extranjeros, jornaleros y esclavos. La fiesta requería de una comida exquisita y abundante. Para ello, el Padre ordenó matar el becerro escogido, el becerro gordo. Nuestro Padre desea y reserva lo mejor para nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, verso 17. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. La razón de la fiesta la resume el Padre en pocas palabras. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 15, verso 24. Al final la fiesta, que duraba varios días, el hijo menor no se convirtió en uno de los jornaleros de su padre, como era su petición original. El hijo quedó en casa como hijo del padre. La reacción del hijo mayor nos muestra también el amor y la paciencia del padre, con los que no entendemos las realidades espirituales y el amor incondicional de nuestro Dios. Todo lo mío es tuyo, todo lo de Dios es de nosotros. Amén. Definitivamente tenemos un Padre infinitamente bueno. Es mi oración que esta sencilla lección nos ayude a amar al Padre, amar las reglas y normas de nuestro Padre,
a profundizar nuestra relación con el Padre Celestial, a someternos de buena gana y con gratitud a las normas establecidas por el Padre, amar la casa del Padre y ser consecuentes con las bendiciones y los mandatos del Padre Eterno. Que vivamos disfrutando las bendiciones de la casa del Padre, que lo aprendido sea también una lección para los padres y los hijos terrenales. Amén.